Muy buenas noches. Como todos los domingos, estamos esta noche aquí entrevistando a los distintos candidatos a las elecciones regionales y municipales de este año. Quisiéramos esta vez presentarles dos personalidades, a don Omar Chejade, que es candidato por la alcaldía provincial de Lima, primer candidato que entrevistamos de Lima. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Luis. Y luego tendremos a el señor Francisco Massa, que es candidato al gobierno regional de Ica. Entonces, sin más, empezamos nuevamente y damos simplemente una pequeña reseña sobre lo que ha pasado esta semana a nivel nacional. Vemos pues que hay fugas, hay problemas muy serios en la minería, Las Bambas, en Arequipa, en distintas partes, en Chimbote hay huelgas hoy día. Entonces, como que creo que el gobierno está fallando en términos de imponer un poco el orden. Y indudablemente, la semana pasada, como ustedes recuerdan, estuvimos analizando el tema de la minería. Yo creo que el gobierno ha perdido, la gente le ha perdido confianza al gobierno. Le ha perdido confianza porque han ido varias veces, han conversado con ellos, se han puesto de acuerdo y después no ha pasado nada. Entonces creo que es muy importante, ¿no es cierto?, que el gobierno recupere la confianza de los campesinos, sobre todo en Las Bambas, que es un lugar donde hay muchas posibilidades de hacer un programa de desarrollo territorial, ¿no es verdad?, con concurso de la minera, del gobierno y del canon de los distritos y de la provincia, para poder llevar adelante un progreso que es tan necesario en esa zona. Igualmente vemos que está avanzando todo el tema de la posible vacancia. Hay algunas acusaciones el día de esta semana sobre si la presidenta del Congreso está llamando a hacer un golpe militar, en cuyo caso estaría confabulando y está penado por ley. En fin, creo que ahí hay unos problemas. Como ustedes saben, han salido en su defensa la gente de Acción Popular a decir que no, que es una cosa, una conversación privada, pero yo le quiero decir que todo el que conspira, lo conspira en privado, nadie conspira en público, de manera que la conspiración por sí es privada. Sin embargo, queremos preguntarle a nuestro invitado, ¿no es cierto?, que nos dé un poco algunas opiniones sobre lo que está pasando a nivel central en el país, porque usted es cierto que es una elección vecinal, pero también es cierto que son políticos y representan partidos. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. A Perú Elige, mi querido Luis, a todos los amigos televidentes. Y efectivamente estamos en una coyuntura política indeseable, en un caos, en una anarquía política gubernamental, en la que está llevándolo al abismo prácticamente el gobierno, al país, y por supuesto que el Congreso de la República tampoco da la talla para poder ponerle punto final a esta desgracia en la que el gobierno se ha convertido. Tienes que tener en cuenta, Luis, amigos, de que tenemos una constitución presidencialista, o semipresidencialista si se quiere, ¿no?, o presidencialista atenuada para algunos juristas. Esto quiere decir que si bien el Congreso de la República tiene el equilibrio de poderes, o es el equilibrio de poderes, y tiene el poder de fiscalización, puede incluso vacar a un presidente de la República, puede interpelar a ministros, puede censurarlo a ministros, está en la estación de preguntas, te lo digo porque yo además he sido congresista de la República en 2 oportunidades. Sin embargo, la constitución política per se es sumamente presidencialista desde el momento que el presidente personifica a la nación, desde el momento que el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado.
Por lo tanto, podrán haber varios gabinetes, podrán haber interpelaciones, censuras contra diversos ministros, pero finalmente la falla es la cabeza está podrida. Pedro Castillo no merece ser presidente de la República, no da la talla, ni ha dado la talla. Le ha quedado demasiado grande la administración pública, digamos que nombra no a personas decentes, salvo excepciones, por supuesto, en el gabinete, sino a gente prontuariada, que tiene problemas de acoso, de violación, gente que ha estado comprometida con Sendero Luminoso, proterrorista, inepta, delincuentes, y estamos viendo incluso a un ministro de Estado fugado, que ha sido durante 6, 7, 8 meses ministro de Transportes y Comunicaciones, donde estaba la mafia, y donde el presidente de la República aparentemente encabezaba. Por eso es que, como rara vez el fiscal de la Nación ha abierto investigación contra el presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado. Y es por ello que, lo he dicho desde el día 1, que vi el primer gabinete impresentable, en agosto del año pasado, la única solución, lamentablemente lo digo, para poner fin a estos males de la patria y a esta anarquía gubernamental, es la vacancia del presidente de la República, la vacancia del señor Pedro Castillo y una convocatoria a elecciones generales. Lamentablemente, Lucho, como te dije al comienzo de la pregunta o de la respuesta, tampoco el Congreso da la talla, y es que la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de los congresistas quieren quedarse hasta el 2026, no quieren dejar sus joyerías, salvo excepciones, y por supuesto que eso no es una actitud digna ni cívica, ¿no? Bueno, es muy importante ahora el cambio de la presidencia del Congreso, que va a ser en un mes más. Un mes más. En consecuencia, tengo entendido que había un acuerdo para que APP sea el que presida el Congreso. Sí, mi partido, yo soy dirigente del partido, soy candidato a la alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso, pero yo no pertenezco a la bancada. Entonces yo no asumo, lo pongo bien en claro, las acciones buenas o malas de esta bancada, ¿correcto? Claro. Así que no tengo ninguna responsabilidad, va por cuerda separada. Incluso he discrepado muchas veces del accionar de varios miembros de esta bancada. Dicho esto, quiero poner bien en claro que el acuerdo entre bancadas fue que la primera presidencia le iba a tener Acción Popular, y la tuvo, o la tiene, con Mari Carmen Alba, y el segundo año lo tendría Alianza para el Progreso. Fue un acuerdo entre las bancadas mayoritarias. Entonces, entiendo que hay personas que internamente están disputando la nueva presidencia del Congreso a partir del próximo 26 de julio, de acá a poco más de mes y medio, y hay candidatos como la señora Echaíz, como el señor Quiabra, como el señor Salguana, que es el vocero del partido, como también la señora Lady Camones, ¿no? A mí me parece una candidata fabulosa. La actual vicepresidenta del Congreso, que es de la APP, Lady Camones, ha tenido una conducta impecable, una línea de conducta impecable, honesta, de trabajo, pero sobre todo una línea de conducta contra el gobierno horroroso, corrupto, de Pedro Castillo. Entonces, a mí me parecería una buena como presidenta del Congreso la señora Lady Camones, al margen de otros buenos candidatos en el que también figura el señor Salguana, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Queremos presentar un pequeño video sobre Lima. Sí. Y de allí empezamos la ¿Cómo no? conversación. ¿Cómo no? Por favor. Las elecciones para elegir a un nuevo alcalde de Lima Metropolitana están a la vuelta de la esquina. Con la promesa de ser Lima Flores, Jorge Muñoz llegó a la alcaldía de Lima Metropolitana. De un modo inexplicable, no peleó ni antes ni después por la destitución del cargo que realizó el Jurado Nacional de Elecciones. Es así que luego de 40 meses como alcalde, Muñoz dejó el sillón de Nicolás de Rivera, el Viejo, sin que haya una obra que recuerde su paso por la alcaldía. El reto que se aproxima para la comuna es gigantesco. Uno de los problemas más fuertes que debe solucionar el próximo alcalde es el tema del tránsito vehicular. Es por esa razón que obras como el Óvalo Monitor o el Malecón Castañola son ejemplos perfectos de la falta de visión que habría tenido el burgomaestre para casi 10 millones de habitantes de Lima Metropolitana.
Aunque la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, tenga la potestad en las reformas referidas a este tema, el trabajo con la Municipalidad de Lima es clave. Por eso es importante que tanto la ATU como la municipalidad tengan una labor coordinada, estrecha. Luis Quispe, director de la ONG Luzambar, señala que perdemos aproximadamente 2 horas gracias a las grandes congestiones vehiculares. Quispe señala 2 medidas claves que el próximo alcalde debe tener en cuenta: la semaforización de la ciudad y la implementación de controles de velocidad. Hay una carencia de semáforos, apenas 400 intersecciones semaforizadas con fibra óptica de las 1.200 intersecciones que tenemos en Lima. Por lo menos se necesita duplicar el número de semáforos. Previamente tiene que haber un estudio, una evaluación para empezar a establecer los semáforos y descongestionar la ciudad. Y el 17 de julio próximo entra en vigor los nuevos límites de velocidad máxima en la ciudad. Evidentemente no se va a poder cumplir ni en Lima ni en ninguna otra ciudad del país, puesto de que no existen controles de velocidad. Hace tiempo que debieron instalarse controles de velocidad en la ciudad y hasta ahora las autoridades de la municipalidad no han logrado implementar. El director de Luzambar cree que es necesario una auditoría vial, ya que Lima ha crecido desordenada con una carencia de vías amplias, siendo necesario una correcta distribución de la ciudad para una mejor fluidez vial. Porque hay un estudio que señala que en la actualidad la velocidad promedio de los vehículos es de 25 kilómetros por hora. Obviamente en algunos tramos pueden correr más, pero es la velocidad promedio. Y este estudio señala que en el año 2025, si no se adoptan medidas para tratar de retirar a los vehículos obsoletos mediante el chatarreo, de implementar el servicio integrado de transporte a cargo de la ATU, en el año 2025 la velocidad promedio sería de 7 kilómetros por hora. Por su parte, el urbanista Jorge Ruiz Somocurcio señala que Lima necesita un transporte que esté totalmente conectado. Hay que conectarla, hay que integrarla. Segunda condición urbanística, un transporte integral. ¿A través de qué corredores? Lima necesita 5 metropolitanos más. Esta tarea tiene que empezar el nuevo alcalde, que integre de norte a sur y de este a oeste a la ciudad. Para Somocurcio, la creación de un transporte interno eficiente en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este contribuiría a un transporte, como él lo denomina, democrático. Un transporte interno al interior de estas limas que funcione, que conecte al interior de las limas de los equipamientos de salud, de educación, de trabajo, etcétera, y que de alguna manera pueda permitir hacer realidad aquello que después de la pandemia en otras ciudades del mundo se ha dado por llamar la ciudad de los 30 minutos. Es decir, una ciudad en la cual tú en 30 minutos estás conectado de todo, no tienes que perder 4 horas de tu vida. ¿Movilizándote cómo? Con transporte público, o en bicicletas, o un urbanito, ¿no? En buena cuenta, en todo aquello que sea transporte saludable, sostenible, ¿no? Donde el automóvil va a ser pues la última prioridad, ¿ya? Ahí puedes tener una ciudad, yo la llamo democrática, una ciudad democrática, porque justamente lo que está permitiendo es que todos y todas, ¿no?, puedan tener acceso a las facilidades y servicios, ¿no? Puedes vivir en un lado, moverte rápidamente, estudiar en otro, etcétera. El transporte te lo permite, ¿ya? El transporte es uno de los problemas más graves que tiene Lima, la capital de Perú y la única capital de Sudamérica con vista al mar. Esperemos que el próximo alcalde asuma con mucha responsabilidad y humildad lo que falta por hacer y prometa esfuerzo, sudor y lágrimas para hacer que la ciudad sea menos hostil y más acogedora para los 10 millones de habitantes. Una mejor ciudad es posible. No hay duda que el transporte es uno de los problemas fundamentales de Lima. Pero claro, también hay otros problemas fundamentales, que es la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Otros problemas fundamentales, que hay zonas de Lima que no tienen agua potable, ¿no es verdad? Ni alcantarillado, o no tienen internet, o no tienen electricidad. Y Lima, en Lima. Entonces creo que allí hay todo un tema, porque no olvidemos que el alcalde de Lima es a su vez el presidente, el gobierno regional, el gobernador regional de todo Lima Metropolitana. Entonces, en consecuencia, hay todas otras tareas que tienen que ver también con los ingresos, con los consumos, etc. Así que, ¿cuál es tu visión de Lima? Integrar Lima, ¿no? Lima lamentablemente no está democratizada
lo que dice el amigo Jorge Ruiz Somocurcio es cierto. Y una de nuestras principales tareas, aparte, por supuesto, del tema de seguridad, que lo podemos hablar después, luchar contra la violencia y la delincuencia, de manera eficaz, será integrar, conectar, democratizar Lima. Entre los 43 distritos que lamentablemente no están conectados, están desconectados. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que priorizar el servicio de transporte público, ¿no es cierto? Hay que mejorar la infraestructura del país. Luis, hay obras que están trabadas por la corrupción y que lamentablemente, no quiero hacer leña del árbol caído, la gestión de Muñoz fue pésima, atroz, prometió Lima Flores y hay menos flores y menos vegetación de lo que él lo encontró. Lima apenas tiene 3 metros cuadrados de área verde por habitante, apenas 3 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando lo mínimo debe ser 10 según la OMS. Santiago de Chile tiene 6, 7 metros cuadrados de área verde por habitante, Buenos Aires tiene 7 metros cuadrados de área verde por habitante, Lima tiene apenas 3. Entonces, ha fracasado. Pero en el tema del transporte urbano, nosotros tenemos que privilegiar el transporte público. Por ejemplo, los trenes eléctricos, los metros, los BTR, o sea, los buses de tránsito rápido, ¿no? Nosotros vamos a destrabar... Como el metropolitano, dice. No solo el metropolitano, sino los No, trenes como el eléctricos. metropolitano. Ah, claro. Sí. Nosotros tenemos que destrabar, por ejemplo, esta obra faraónica que fue en la época de Humala, que se firmó un contrato, digamos, leonino, aunque la obra es necesaria, de la línea 2 del metro de Lima subterráneo, que son 25 metros hacia abajo, que une 38 kilómetros de Ate al Callao. Esa obra apenas se debió inaugurar en 2018, en 4 años. Han pasado 4 años más y apenas estamos en el 20% del avance. Eso es un crimen. ¿Por qué se ha avanzado 20% habiéndose pagado más de 5.000 millones de dólares en esa obra? Bueno, es una obra importante, pero que se ha avanzado muy poco. El alcalde está para destrabar. El alcalde de Lima, para destrabar la obra del Zanjón de la vía expresa, que debió llegar hasta San Juan de Miraflores, ¿no es cierto?, hasta Tocongo, y lamentablemente se ha quedado paralizado en Barranco. También la Ramiro Prialé, ¿no es cierto?, la famosa Ramiro Prialé, que se ha quedado estancada en Vitarte y debería llegar hasta el puente de San Francisco, ¿no es cierto?, hasta la carretera central. Si esas 3 obras, el alcalde de Lima, porque el alcalde es el gestor, el defensor de los vecinos, se propone destrabarlas, continuarlas y terminarlas, habremos avanzado muchísimo en lo que es la descongestión del tráfico vehicular, pero además, y la integración de Lima. Pero además, nosotros vamos, y está en el plan de gobierno, en la instalación de trenes rápidos, que en media hora, como lo dijo Jorge Ruiz Somocurcio, en tiempo real, lleve a las personas que están en las Lima Norte, Lima Sur, a Lima Centro, donde está la mayoría de sus puestos de trabajo. No puede demorarse 2, 3 o 4 horas simplemente estar encajonados en un transporte público. Pero también estamos analizando la ampliación de rutas del metropolitano, ¿no?, que nos pueda llevar a Evitamiento, a Javier Prado, o a la Avenida Universitaria, que son las avenidas largas. Entonces, para ello, tenemos que apostar por infraestructura y tenemos que pedirle al gobierno central, Lucho, mayor presupuesto. Y si el gobierno central no nos da mayor presupuesto que merece Lima, el doble por lo menos, nosotros tenemos que ir a sentarnos con la empresa privada y con la banca multilateral. ¿De dónde creen ustedes que, por ejemplo, Luis Castañeda Locio, que fue campeón en los que son obras de infraestructura, etcétera, llevó el Metropolitano, que es la imitación del Transmilenio de Bogotá, Colombia, a través de un préstamo a bajo interés de la Banca Mundial, del Banco Mundial? El alcalde tiene que gestionar y una prioridad nuestra será la integración de Lima, la conectividad de Lima a través de más metropolitanos, pero sobre todo de trenes rápidos, de trenes eléctricos que lleven a la ciudad de polo a polo en tiempo real. Bueno, creo que ahí también hay varios temas, ¿no es cierto? O sea, las salidas de Lima están colapsadas. Y eso hace también que la gente cuando vaya a trabajar, pues tiene que estarse parando, o sea, demorando tanto tiempo no para ha habido ir un plan vial de un lugar al otro. No ha habido un plan vial. Entonces, por ejemplo,
la salida al sur está colapsada en Guaylas. Y hay que hacer algo, hay que hacer quizá una ruta alterna encima o abajo, no sé, que conecte directamente con la Panamericana. El gran ¿No es problema, verdad? el gran problema de Lima, Luis, es la falta de infraestructura, la falta de buenos... Mientras tú mejores los servicios públicos masivos, los buses, el metropolitano, los trenes eléctricos, el subterráneo, los que están por encima, entonces tú lo que vas a ir desapareciendo son los taxis pequeños que llevan a 2 personas, 3 personas, o los colectivos, que además... O las combis. Las combis, a eso me refiero, ¿no? Que llevan a 8 o 10 personas, porque estás privilegiando en tiempo récord a buses que te pueden llevar 80, 100 pasajeros y que son rápidos, en vías con mejor infraestructura. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. No es engañar a la población decir que lo vamos a hacer. No es posible que la gente... o sea, parece que hay una maldición sobre la Ramiro Prealé. Es terrible. Después de tantos, décadas, muchos años décadas. y no la terminan. Décadas. ¿Qué cosa es lo que, ¿Y esto es responsabilidad de quién? ¿Del alcalde o es responsabilidad del gobierno nacional? Es primero responsabilidad del gobierno nacional, de las empresas cutreras, rateras, Sí. porque se ha paralizado por temas de OAS o de Odebrecht, por temas de las adendas, Ya. está judicializado, y el alcalde tiene su parte. Tú hablabas un tema interesante, querido Luis, que es el tema del agua. El agua es un tema central. 20% de los peruanos, de los capitalinos, de los limeños, 20%, 2 millones de limeños, o no tienen agua de calidad, o simplemente no tienen agua, o tienen agua por horas. De ese 20%, la mitad no tiene agua. Y la otra mitad, o sea, el otro 10%, 1 millón de limeños, tienen agua por horas o agua de pésima calidad. Entonces, en pleno siglo XXI, no podemos pues estar hablando de que 20% de capitalinos no tienen agua o no tienen agua de calidad, o no tienen agua o tienen agua por horas. O sea, 2 millones de personas sufren. Por eso que nuestro plan de gobierno, querido Luis, muy aparte de priorizar el transporte público urbano, integrar Lima, democratizarlo, y también el tema de luchar contra la inseguridad ciudadana, será el tema social. Nosotros tenemos que recuperar Lima para los limeños, muchos limeños provincianos, por supuesto, casi el 70-80%, porque en Lima no hay trabajo. Hay 2 millones de capitalinos que se han quedado sin trabajo, 500.000 después de la pandemia. Entonces hay 500.000 hasta 600.000 ninis solamente en Lima. Los ninis son los jóvenes entre 16 a 29 años que ni trabajan ni estudian, por eso se llaman ninis. Ni trabajan ni estudian y tampoco tienen para comer. Entonces, ¿cómo el alcalde puede generar puestos de empleo? Sí puede hacerlo, porque mucha gente dice, ¿cómo el alcalde de Lima? Sí lo puede hacer. Por ejemplo, los talleres productivos, no solamente para jóvenes, sino también para las madres, para los hombres de la capital, que generen empleo, talleres productivos. También la capacitación a los jóvenes, hombres y mujeres de Lima, que los puedan capacitar, instruir, para que puedan acceder a determinados puestos de trabajo. Habremos solucionado con esto cientos de miles de empleos. Pero además, las licencias, Luis, no puede ser posible que los alcaldes, no solamente el de Lima, sino los distritales de otras regiones, se demoren años en dar licencias a las grandes empresas, medianas empresas o micro y pequeñas empresas, las MIPES, que generan cientos de miles de empleos. ¿Por qué la burocracia? ¿Por qué la tramitología? Nosotros, cumpliendo con los requisitos, por supuesto, y los estándares de seguridad, otorgaremos lo más rápido posible, aboliendo la tramitología, las licencias para que funcionen las empresas y se dé trabajo a cientos de miles de personas. Bueno, creo que ahí también ahí está el tema de qué hacer con los peajes que suben permanentemente de precio. Eso hay que ¿No es revisarlo. verdad? Es una cosa increíble. Eso hay que revisarlo. Y el peaje parece el dólar. No, a ver. La gran mayoría de peajes son peajes con empresas corruptas. Eso ya está judicializado. Entonces, acá hay dos caminos. O se reformula, se revisa estos peajes, o se los anula y se los vuelve a licitar. Claro, se van a ir al CIADI, ¿no es cierto?, a la Corte Internacional de Justicia.
Pero también yo creo que hay que hacer un movimiento internacional Sin duda. para que en el Banco Mundial no estén en nombre de proteger a la empresa privada, no estén protegiendo la corrupción. Hay cláusulas ¿Cierto? anticorrupción. Ah. En las cláusulas anticorrupción que se puede aplicar es la anulación del contrato si se ha visto que ha habido corrupción. Y esta mayoría de empresas están teñidas por la corrupción y con la colusión de alcaldes y personalidades que lamentablemente han cobrado sus cupos, ¿no? Vamos a revisar los peajes y si hay evidencias claras de corrupción, vamos a anularlas. Porque mira, te voy a decir una cosa, se ha hecho un cálculo con mi equipo de trabajo, equipo técnico, que incluso sale más barato en el costo-beneficio que nos ganen el CIADI, pero anular los contratos, ¿no es cierto? Le sale más a cuenta a la municipalidad y a Lima. Entonces, ese es un tema central para nosotros. El tema, por ejemplo, de las viviendas sociales. ¿Sabes qué? Hasta, no sé, tengo sentimientos encontrados con Muñoz. Al principio, antes que lo vaquen, la verdad que era un tipo inefable, ¿no? Ahora, no sé si darme pena, risa, el tema de su vacancia, ¿no? Pero mira, Muñoz se dedicó malamente a votar o a expulsar a miles de limeños de las zonas tugurizadas, dejándolos sin viviendas. Acá, por el tema del ornato, del patrimonio histórico-cultural de Lima, no se trata de votarlos, se trata de reubicarlos. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Viviendas sociales. Nuestro programa será profundamente social. Viviendas sociales. Las personas, como hizo Barrantes en los años 80, a las personas que se están cayendo por sus viviendas o no son seguras, no se las puede botar a la calle así simplemente. Hay que otorgarles viviendas sociales para que puedan vivir dignamente. Y ese es un tema que lo puede hacer la municipalidad. Queremos además que con el tema social, Lucho, atacar los temas de la delincuencia y el delito, la violencia. No solamente en el tema de la violencia se trata, como dice el señor Urresti, de meterles palo, de matar o de expulsar a los ambulantes. A los ambulantes hay que reubicarlos en los polos económicos y estratégicos de Lima, que los hay, ¿correcto? Pero también se trata de ver los orígenes del delito y de la delincuencia. Y para esto el tema social es muy importante. Por ejemplo, construir losas deportivas, estadios deportivos, centros de recreación, espacios libres para que la gente pueda caminar segura, talleres productivos. Otros sonidos. Y con los talleres productivos, llevándolo a los jóvenes, a los ninis, al deporte, los alejas de la delincuencia, los alejas del alcoholismo, de la drogadicción. Entonces, los límites o los estándares del delito se van a reducir. Y luego, por supuesto, atacar el delito con inteligencia, con tecnología de punta. Nosotros vamos a ofrecer, primero, que las juntas vecinales con los alcaldes podamos luchar contra la delincuencia. Que estas juntas vecinales y los vecinos en general tengan incentivos tributarios. Vecino que denuncie determinados delitos, se lo proteja para que no sean asaltados, y luego que se les pueda reducir los arbitrios, los predios, todos los impuestos que ellos pagan mensualmente o anualmente, como premio a denunciar a los delincuentes. Los cuadernos de control para que la ciudadanía pueda de alguna manera revisar, supervisar a los policías y serenazgos si están cumpliendo su deber, todos los días, ¿no? Ese es un trabajo en conjunto, pero fundamentalmente tecnología, capacitar al serenazgo, mejorar las escuelas de serenazgo, llegar a armas no letales, pero con serenazgos capacitados. Y pueden ser armas con estas eléctricas que existen. O las paralizantes, ¿no? Así es, pero capacitando al serenazgo y dándole tecnología de punta. Por ejemplo, un software que ya funciona en Corea. Hay que invertir en lucha contra la delincuencia. Es una inversión, no es un gasto. Sin duda. Entonces, estos software, ¿qué cosa es lo que hacen? Se interconectan con todas las comisarías y con los 43 distritos de Lima y te detectan los rostros. Es la identificación facial del delincuente, que está además interconectada con la RENIEC, y la RENIEC te da todo el historial del delincuente y en tiempo real, con los botones de pánico, se te atrapa el delincuente. O sea, tenemos todo un equipo de gobierno que está trabajando para Lima, de cara al 2 de octubre y de cara, Dios mediante, de ganar las elecciones al 1 de enero del próximo año, para mejorar y triunfar contra la delincuencia y contra la violencia ciudadana, ¿no? Qué bueno, porque la verdad es que
es real en todos los problemas que tiene el Perú. O sea, seguimos tratando de resolver los problemas que tienen tanto tiempo con las tecnologías del pasado, cuando lo que hay que hacer es usar las tecnologías modernas para poder resolverlo. Cuesta ¿no? millones, Lucho, pero hay que comprarlo. Corea ya lo tiene, Estados Unidos ya lo tiene. Y como dices, creo que sí, hay que invertir en la seguridad. No es un gasto, es una inversión. ¿no? Los índices mayores en Lima son de raqueteo. ¿Qué es el raqueteo? El raqueteo es una palabra inglesa, ¿no? Racketeers. El raqueteo es estos delincuentes fascinerosos que van ya sea en moto o ya sea en automóvil, se baja uno y le roba a estas personas que están distraídas caminando por la calle. Normalmente son celulares, pero también roban carteras, billeteras, bolsos de gente que está distraída. Entonces, le roba y inmediatamente se fuga, ya sea en el automóvil que lo espera o en la moto. Ese es el raqueteo. Y esa es la mayor incidencia de robo en Lima. Se roban, según las últimas cifras, 4.000 celulares al día, a nivel nacional. Pero Lima tiene la más alta incidencia, como 2.000 celulares al día, ¿no? Entonces, claro, bueno, la pero percepción es yo alta, creo ¿no? que la policía, y ojalá las alcaldías también, saben dónde se venden las cosas robadas. Sí. Sean Ese es otro armas, tema. sean Ese es otro tema. celulares, sean lo que sea. Los repuestos de vehículos, todos saben Pero dónde se permite. vende, pero no hacen nada. Oiga, Lucho, con todo el aprecio que le tengo, se permite que existan centros comerciales de cosas robadas. Tacora, San Jacinto, Las Malvinas, etc. Así es. Entonces, ¿cómo la autoridad le puede decir al vecino, estoy luchando contra la delincuencia, cuando se está permitiendo el delito de receptación? Cuando se está permitiendo que el ratero le hurte o le robe las cosas al ciudadano de a pie para luego vendérsela en determinados centros comerciales. La autoridad fomenta el delito. Entonces creo que hay que hacer algo, hay que reordenar eso. Hay otro tema y es el alcalde Castañeda hizo todo un esfuerzo con el tema de los hospitales de solidaridad, ¿verdad? Cómo no. Entonces, ¿cómo ves tú lo nuevo que habría en eso? Porque la verdad que estamos en una ausencia de hospitales y de camas y de todo sí, claro. terrible. Dentro del plan de gobierno, que está dentro de la parte del tema capítulo social de Alianza para el Progreso de cara a la Alcaldía de Lima, están en reactivar los hospitales solidarios. Llámese como se llame, ¿ya? Porque acá, lamentablemente, lo que hizo una autoridad anterior se quiere borrar de un plumazo de manera envidiosa. Mira, lo malo hay que criticarlo, y se han robado a alcaldes o presidentes o ministros anteriores, que vayan presos, Lucho. Pero si ha habido cosas buenas, como por ejemplo hizo Castañeda, Andrade, Barrantes, hay que imitarlo, hay que continuarlo. Y lamentablemente la gestión de Villarán y sobre todo de la gestión de señor Muñoz hizo traerse abajo lo que se había avanzado en temas de salud, los hospitales solidarios, que no le costaban casi ni un solo al Estado ni a la municipalidad, porque se tercerizaban a través de empresas a estos policlínicos u hospitales de la solidaridad o solidarios para poder de alguna manera de atender a la gente a costo bajísimo y con buenos médicos. Vamos a reactivar los hospitales solidarios a costos bajos. Dentro del plan de salud también están las farmacias del pueblo, farmacias sociales, que puedan vender, por ejemplo, blister genéricos a un sol. Así, o sea, al costo. O al costo. Genéricos, ¿no Sí, es verdad? así Porque ya las farmacias, que son una cadena No, es que es casi monopólica, es terrible. ¿no es cierto? Es terrible. Ya no venden Es terrible. Entonces, genéricos. La salud será un tema prioritario mucho más después de la pandemia. Reactivaremos los hospitales solidarios, los repotenciaremos, cómo no. Ahora se llama CISOL, pero se ha venido a menos. La municipalidad tiene que ser un defensor del vecino, no solamente en el tema urbano, no solamente en el tema de seguridad ciudadana, sino también en el tema del empleo público, en el tema de los jóvenes, en el tema educativo y en el tema, obviamente, de la salud, que es muy, muy importante, y también del deporte. ¿Qué porque el deporte es planteas salud. tú para resolver los problemas de San Juan del Lurigancho? No es tu tarea, no sería tu tarea inmediata, No, a pero ver. sí tienes algo que decir al respecto. San Juan ahí. de Miraflores, San Juan de Lurigancho es un distrito, San Juan de Lurigancho, de 1,2 millones a 1.300.000
no tenemos el último censo, pero es más de 1.200.000 habitantes. Es prácticamente una región. Muchas regiones no tienen 1.200.000 personas. Bueno, muy bien. El principal problema, porque yo estoy recorriendo todos los distritos hace mes y medio. ¿Ustedes tienen candidato ahí? Está Juan Navarro, que es un candidato muy bueno, ha sido alcalde anteriormente. El principal problema de San Juan del Lurigancho es la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Yo hablando con Juan Navarro, él me decía, por ejemplo, que tiene que haber rotación de policías. Los policías no pueden estar enquistados 5, 8, 10 años. Hay que rotar policías. Tienen que haber las famosas juntas vecinales con los cuadernos de control, que colaboren con la autoridad. Se tiene que repotenciar esto con mayores patrullas de serenazgo, darle logística, darle, digamos, teléfonos, walkie-talkies, radios, computadoras, que estén interconectadas además con la comisaría. ¿Tú sabes que San Juan del Lurigancho tiene apenas 7 comisarías? 7, cuando debería tener pues 20 por lo menos, y tiene 7. Entonces es una población, un distrito, al igual que San Martín de Porres, que son los más poblados de Lima, muy inseguros. Primer problema. Ya te he dicho cómo vamos a solucionar, no solamente atacando el delito, sino las consecuencias del delito, ¿no? Ver la parte de justicia social, la parte del empleo, la parte del trabajo para los jóvenes, de la recreación deportiva, de la salud, etc. ¿Cómo también podemos, cuál es el segundo problema de San Juan del Lurigancho? El agua. Claro. Es uno de las zonas zonas altas. más altas, no hay agua. ¿Y qué hace el alcalde? El alcalde es el gestor según la ley orgánica de municipalidades. El tercero es el transporte público urbano. Es terrible. Cuarto, las escaleras que lamentablemente se han paralizado, los muros de contención, ¿no es cierto? Hay muchos traficantes de terreno también, ¿cómo no? Entonces, creo yo que el alcalde también está para ver los temas de titulación. Es cierto que Fujimori, Cofopri, que antes estaba con las municipalidades, por proselitismo se lo llevó al Ministerio de Vivienda, es verdad, pero propone y decide la municipalidad. La municipalidad no puede perder facultades como hizo este señor Muñoz con la ATU, por ejemplo, ¿no? La ATU no se ha ido totalmente, el tema del transporte urbano no se ha ido totalmente con la ATU, pero comparte facultades y la ATU es un desastre. La ATU es de septiembre, antes de la pandemia, septiembre, se fundó en septiembre con Vizcarra, el septiembre del 2019. Entonces la ATU es un desastre, no ha funcionado. La ATU es la que te ve la supervisión, las licencias, etcétera, etcétera. Pero la municipalidad todavía ve la infraestructura. Las rutas siguen siendo de la municipalidad. La infraestructura sigue siendo de la municipalidad. Y para eso está el alcalde, para juntarse con la gente de la ATU y para en conjunto poner orden. Entonces, San Juan del Lurigancho es un mundo aparte. Tiene 1.200.000 habitantes. Tiene problemas de pobreza. Hay que coordinar con las madres del vaso de leche, con las juntas vecinales, con las ollas comunes, el tema de los policlínicos, aumentar los estadios y las losas deportivas. Es un arenal San Juan del Lurigancho. Hay que sembrar árboles, hay que gestionar, el alcalde de Lima tiene que articular con todos los alcaldes de Lima, pero fundamentalmente hay que ver el tema de la inseguridad ciudadana que hay en ese popular distrito de San Juan del Lurigancho. Es atroz. ¿Tú tienes otros temas que consideras importantes para Lima? Mira, nuestros temas están basados en la parte social, todo lo que es el empleo público, mejorar las condiciones de los ninis que no tienen ni trabajo, ni estudio, ni comen, generar empleo. Se puede generar en 4 años más de un millón de empleos por parte de la Alcaldía de Lima. 1 millón de empleos te da bienestar social por lo menos a 4 millones de limeños, porque sí, 1 millón de empleos son 1 millón de familias, ¿no? No es como un entrevistador me dijo, pero 1 millón de empleos quiere decir que se le soluciona el problema al 10% de Lima. No, es casi la mitad de Lima, porque cada desempleado genera comida familiar a 4 o 5 personas, o medio millón de personas beneficiadas. Y nosotros vamos a incorporar viviendas sociales para la gente que está en las calles, vamos a incorporar los hospitales solidarios, los muros de contención, los empleos a través de dar licencia a miles de empresas que lamentablemente son víctimas de la tramitología.
a tratar de reubicar a los ambulantes y no votarlos en polos económicos de Lima, que por supuesto que los hay. La lucha contra la inseguridad ciudadana será nuestra obsesión, ¿no? Porque una ciudad insegura es una ciudad en la que el inversor, valga la redundancia, no pone dinero bajo la mesa para invertir en trabajo en el Perú, en Lima. Lo decías tú en el reportaje, el Perú tiene la única capital de América del Sur que mira al mar, que es océano. Antes era Perú y Brasil con Río de Janeiro hasta el año 60, pero se creó Brasilia, ¿no? Y ya Río de Janeiro dejó de ser capital. Lima es la única, por el amor de Dios, la única capital que tiene mar en América del Sur. ¿Por qué no lo aprovechamos? Con una buena costa verde, con el que el transporte público vaya a la costa verde y para que hayan áreas, espacios libres. Es que la de Costa tránsito. Verde se ha dedicado a restaurantes y ese tipo de cosas. Y la gente no tiene ni playa donde ir. Se tiene que utilizar la Costa Verde para los espacios públicos. Exacto. Que no lo hay en Lima. Podemos mirar al mar. Nosotros tenemos tres ríos que se malutilizan para echar desechos, residuos sólidos. Cuando se pueden hacer como en cualquier país del mundo civilizado, como en Buenos Aires, por ponerte un caso cercano, que es el Río de la Plata, se puede utilizar para hacer eventos culturales, ¿no es cierto?, artísticos. Esa será nuestra obsesión. Bueno, no está solamente la Costa Verde, sino también el río Rímac, el encauzamiento del río Rímac y el desarrollo de los terrenos sobre la parte ribereña del río Rímac puede hacerse un desarrollo impresionante urbano. Se puede hacer un desarrollo urbano impresionante. Con mucho dinero para... Lo vamos a hacer y ahí es donde se van a utilizar espacios libres para que la gente pueda caminar. Así se hizo Puerto Madero en Argentina, en Buenos Aires. Puerto Madero hasta el año 93 era un desastre. Así es. Y en el 94 se empezó a construir y hoy día, después de 25, 27 años, es la zona más turística de Buenos Aires, donde hay restaurantes, centros comerciales, y es precioso, hoteles, centros preciosos. Y Lima tiene muchos más recursos que el propio Buenos Aires. Hay que aprovecharlos. Ha pasado muy rápido el tiempo. Gracias, hay Lucho. Tanto que hablar Muchísimo, sobre Lima. muchísimo. Me alegro que estés trabajando una visión Gracias. importante. Y queríamos darte un minuto para que te dirijas a la gente y les digas por qué tienen que votar por ti. Primero, antes que voten por Omar Chejade y por los amigos de Alianza para el Progreso, la A, quiero que nos escuchen. Antes que decidan su voto, primero escúchennos. Creo que es importante el tema de las propuestas. Nuestra experiencia es importante, 2 veces congresista de la República, procuradora anticorrupción. Mi teniente alcaldesa es Caterina Ampuero, ex procuradora anticorrupción, que conmigo ha luchado contra la corrupción durante muchos años. Es una mujer joven, valiente, intachable, porque tenemos un equipo de gobierno importante, porque queremos mejorar Lima y porque fundamentalmente queremos integrar Lima, democratizar Lima, de manera transversal. Transporte público urbano, empleo público, viviendas sociales, agua, lucha contra la inseguridad ciudadana. El APP, Alianza para el Progreso, es un partido humanista que se preocupa por la gente. Y nosotros como abogados, defensores que somos, seremos esos, los defensores de Lima, los defensores del vecino. Escúchennos y después voten por APP, voten por Omar Chejade y Caterina Ampuero, que es la fórmula ganadora. Muchísimas gracias, Lucho. Muchísimas gracias, Omar, y hasta la próxima. Te invitaremos cuando avance un poco más. Claro que sí. Encantado. Ahora nos Gracias. vamos, queridos amigos, a un corte y luego seguimos con la entrevista a Francisco Massa, candidato al gobierno regional de Ica. Bueno, estamos aquí de vuelta nuevamente y esta vez para poder entrevistar vía Zoom a el señor Francisco Massa, quien ha estudiado Derecho, Ciencias Políticas, ha postulado al Congreso y ahora está candidateando al gobierno regional de Ica por Renovación Popular. Muy buenas noches, señor Massa. Buenas noches, don Luis Taís.
Es un placer poder estar con usted y con toda su audiencia. Y buenas noches y buen domingo para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Creemos que es muy importante que tengamos la posibilidad de conversar sobre las propuestas, ¿no? Lo importante es las propuestas que se hagan para las candidaturas, porque a veces se elige a la gente porque tienen cuñas bonitas o porque, ¿cómo se llama?, tienen unas buenas propagandas, pero no por las propuestas que realizan. Y yo creo que esta elección queremos ayudar a que el vecino, el elector, tenga mayor información para poder efectivamente votar por la persona que consideren que tiene las mejores propuestas. Por si acaso quería señalarles que en Ica, el programa se ve en el canal 77 de Cablevisión, Ica, en el 9 de Cablesur Telecomunicaciones, ¿sí? De manera que estamos entonces conectados. A ver, Pancho, te voy a llamar Pancho porque la verdad que nos conocemos. Es más, Don Lucho, hemos estado juntos en la agricultura y en Ica. hemos sido vecinos. Hemos sido vecinos. Hemos sido vecinos y estamos extrañando. Somos vecinos todavía. Entonces, quería saber un poco cuál es tu visión sobre el desarrollo de Ica. Fíjese, don Lucho, en este devenir de los últimos meses en los que fuimos invitados por Renovación Popular para asumir la candidatura del gobierno regional, nosotros hemos venido incorporando una serie de conceptos, ¿no? Y nos damos cuenta que las regiones son muy importantes a nivel de país, son muy importantes, pero lamentablemente, don Luis, no se le ha dado en la descentralización la debida importancia. Fíjese, si nosotros tuviésemos 25 gobernadores regionales de gobiernos excelentes, probablemente no necesitaríamos tener un presidente excelente, sino con un presidente de regular de la tabla, el Perú funcionaría. El drama de este país es que los 25 gobiernos regionales son pésimos y por lo menos la mitad de ellos está presos y la otra mitad, lamentablemente, si no todos, porque hay algunas excepciones, la mayoría con procesos graves de corrupción. Entonces, don Lucho, quiero entrar directamente a mis propuestas y hemos encontrado, por ejemplo, que en Ica es muy importante el agua. La región Ica agroexporta aproximadamente 1.500 millones de dólares a 50 países y le da trabajo a cerca de 150.000 peruanos de la región Ica, de la región Huancavelica, de la región Ayacucho, de la región Apurímac y varias regiones más de la selva y de la sierra peruana. Son 150.000 puestos. Hasta Puno. Hasta Puno, por supuesto que sí, principalmente. Y son 150.000 puestos de trabajo que nosotros tenemos que consolidar, tenemos que asegurar y que hacer crecer. Pero en esta propuesta de agua, como cuerpo de agua, evidenciamos, don Lucho, que no tenemos agua potable en toda la región. Y hay que asegurar agua potable para las 5 provincias, los 38 distritos y los centros poblados. Pero si hablamos, Luis, de agua potable, también tenemos que hablar de saneamiento, ¿no es cierto? Porque si hablamos de agua potable, obras civiles para poder llevar el agua potable, saneamiento, me refiero a plantas de tratamiento para aguas residuales, para poder evacuar esas aguas residuales, tenemos también que hablar de obras civiles para poder evacuar. Entonces ya estamos, Luis, tenemos que hablar de la incidencia de lo que significa bajar los ratios o los coeficientes de enfermedades gastrointestinales que produce no tener agua. Y a la hora que se bajan estas incidencias en el sistema sanitario, por supuesto también implica en el sistema de educación, porque la deserción escolar por falta de sanidad tiene que ver con la educación. Entonces vamos desarrollando que queremos impulsar fuertemente lo que es el agua, empezando por el agua potable para la ciudadanía.
Y posteriormente, don Luis, queremos Pero hablar de perdóname, agua. ¿y cómo piensan hacerlo? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner plantas de ósmosis inversa para potabilizar agua del mar? ¿O cómo? No, no, don Luis. En el Valle de Ica, hay 2.000, pero hablamos de la región, hay 2.000 pozos tubulares, don Luis, y solamente el 1%, o sea, 20 pozos tubulares son para uso humano. Es decir, en Ica tenemos agua, lo que no tenemos es plantas de tratamiento, lo que no tenemos es saneamiento, y lo que no tenemos también, don Luis, es la ingeniería, las obras para poder conducir el agua y, por supuesto, las plantas de tratamiento para poder evacuar el agua residual. Sin embargo, son competencias, don Luis, de los gobiernos locales. Por eso que vamos a trabajar fuertemente con los gobiernos locales. Eso hemos identificado con nuestro gabinete de asesores y de la mano con el gobierno central, vía Ministerio de Vivienda, que tiene la competencia. Pero, don Luis, si nosotros no tenemos los perfiles y los proyectos envueltos en papel de regalo, como regalos en cada uno de los 38 distritos, en cada una de las 5 provincias y de los centros poblados, entonces esta inversión pública es poco viable o un poco, digamos, lejana, ¿no? Le voy a dar una cifra, don Luis. El presupuesto de inversión en la región Ica para gastos de obras, es decir, para gastos de inversión, es aproximadamente de 450 millones de soles, de los cuales, don Luis, este año solamente se ha invertido el 7.9%. 7.9%. O sea, estamos ya finalizando el quinto mes de mayo, 150 días, y el gobierno regional de Ica solo ha podido ejecutar 7.9%. Coincidentemente con el 7.9% del terremoto del año 2007. Y si usted mira, esto que le estoy comentando son datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Si usted mira los 3 últimos años, es decir, el año 2021, el año 2020 y el año 2019, el promedio de los 3 años de ejecución en este concepto es 51.53%, o sea, un poquito más de la mitad o la mitad del presupuesto. Por eso es importantísimo tener los perfiles, por eso es importantísimo tener los proyectos y por eso es importantísimo, don Luis, liderar conjuntamente los gobiernos locales y la articulación con el gobierno central, lo que va a significar esta potencia, porque nuestro plan de gobierno se llama Renovación Popular Región Ica Potencia Mundial. Y si usted me permite, don Luis, quisiera seguir desarrollando el tema del agua en lo que respecta a la pequeña agricultura. En este ámbito de la pequeña agricultura, Quisiera hacerte un alcance. Yo recuerdo que había un proyecto que se llamaba Pampas Verdes, que era traer agua de un río que estaba en Ayacucho y bajaba en menos de 800 metros, bajaba el agua y podía producir electricidad y regar las pampas del norte de Arequipa y del sur de Ica. de Nazca particularmente. Exactamente. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Fíjese, don Luis, en este momento, lamentablemente, todos los proyectos birregionales están estancados en cero. Es decir, el río de Ica, que nace en Huancavelica, específicamente en la zona de Tambo, Huancavelica y Santiago de Chocorgos, en Huancavelica, tiene una mancomunidad que se llama la Manri. Esta mancomunidad que permite utilizar los recursos de la región Ica y los recursos de la región Huancavelica está absolutamente paralizado y no se ha podido avanzar. Nosotros en nuestro plan de gobierno impulsamos vigorosamente la mancomunidad, impulsamos vigorosamente la hermandad. No podemos desarrollar el sur de esta parte del país, no podemos desarrollar Ica, la región Ica, si es que no pensamos en hermanarnos con Huancavelica, si es que no pensamos en hermanarnos con Ayacucho. Pero en la particularidad que usted me dice, don Luis, lamentablemente, por la parte acá del sur, tenemos nosotros una mancomunidad que está ya absolutamente conectada en el gobierno anterior, pero en este gobierno regional no se ha avanzado nada. Yo lo que te decía que si ustedes juntaran
Ayacucho, Huancavelica, Arequipa y Ica podrían entre todos hacer viable este proyecto que les serviría a todos, porque se regarían casi 30.000 hectáreas nuevas para la agricultura, con lo cual indudablemente Ica pasaría a ser pues uno de los emporios de la agricultura en el Perú, de la agricultura de exportación. Produciría mucho empleo, mejoraría la calidad de vida de la gente, mejoraría la educación, la salud, etcétera. Yo creo, Francisco, que te vamos a volver a invitar presencialmente, ¿ya? Porque parece que la comunicación no es muy buena y no queremos estar en esto sin escucharnos, porque Ica es una región muy importante, es un departamento muy importante para el Perú y que puede producir mucho más empleo, mucho más exportaciones, etcétera, y creo que es importante que sus candidatos tengan la posibilidad de poder comunicarse con la población. Te agradecemos mucho y estamos entonces en contacto. Bueno, queremos despedirnos en este programa que ha estado un poquito malo con el tema de las conexiones en Internet. Yo no sé cómo en el Perú las conexiones de Internet no son tan buenas. No es posible que hayan tantas empresas y no hayan conexiones buenas. Hay algo que no está funcionando. Bueno, buenas noches y hasta el próximo domingo.